Bienvenidos hermanos a nuestro nuevo módulo de bibliología y prolegómenos. Este es el módulo 3. Vamos a pedir que Dios bendiga nuestro estudio juntos. Padre, gracias por el tiempo que nos permites estudiar estas materias importantes, Señor, que aunque por lo limitado del tiempo no podemos entrar en demasiado detalle, sí te pido, Señor, que por medio de este estudio se despierten la curiosidad y el hambre de conocer más de la teología, más de ti, Señor, y que seamos mejor equipados para poder predicar y exponer las verdades de la palabra de Dios a aquellos a quienes tú nos des el privilegio de ministrar. En el nombre de Cristo. Amén. La palabra de Dios dice, hermanos, en Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En este módulo vamos a ver esto precisamente, el conocimiento de Dios, y cómo tiene relación esto con la revelación especial. Entonces vamos a empezar hablando de la revelación. Y aunque ya hemos tocado un poco sobre este tema, necesitamos abordarlo con un poquito más de detalle y desde otro ángulo. Ya hablamos de la cognoscibilidad de Dios, o sea, la posibilidad de que Dios sea conocido. Dios puede ser conocido, Dios quiere ser conocido, pero el hombre tiene sus obstáculos, tiene los impedimentos de los que ya hablamos un poco. De manera que lo único que el hombre puede conocer de Dios y la única manera como el hombre puede conocer verdaderamente a Dios es a través de la revelación de Dios. Esa es la importancia de la revelación de Dios. Hemos citado y voy a seguir citando Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si Dios no se manifestara, si Dios no se revelara al hombre, tendríamos 10 o 100 o 1000 veces más desviaciones religiosas de las que tenemos ahora, porque las religiones son la conceptualización de lo que el hombre quiere, se imagina o supone que debe ser Dios. Pero por eso necesitamos volver a la Escritura. Ahora, el hombre tiene sus limitantes, pero por supuesto Dios es ilimitado. La Biblia nos habla de la grandeza de Dios, lo cual, insistiendo en este punto, hace más difícil que el hombre por sí solo conozca a Dios. Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Y cuántos de ustedes no han memorizado Romanos 11:33? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Isaías 55:9 también dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pascal hablaba de el Deus absconditus, o sea, el Dios escondido. Pero él mismo decía, este Dios escondido puede ser conocido. Ese es el mismo Dios al que hizo referencia Pablo al llegar a Atenas y ver tantos altares a tantos dioses, incluyendo al Dios no conocido, al Dios escondido. Y es ahí cuando Pablo dice, pues este Dios a quien ustedes realmente no conocen es el que yo os predico. Entonces, por esa razón, Dios necesita revelarse al hombre. Vemos un caso de esto en un hombre que conocía mucho de Dios, conocía mucho teología, Saulo de Tarso, y que tenía un gran celo por Dios, y sin embargo, en su encuentro personal con Dios, él dijo, según lo vemos relatado en varias partes en el libro de Hechos, porque repite su testimonio en otras ocasiones, dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si él hubiera conocido a Dios como debía ser conocido, Saulo de Tarso, quien llegó a ser Pablo, no estaría persiguiendo a la iglesia y pudiera haber identificado inmediatamente a aquel que se le aparece en esta revelación especial para hacerle ver que va por un camino equivocado. Entonces Pablo es un buen ejemplo de alguien que puede tener celo por Dios, conocer mucho de Dios, ser de la secta más estricta de los judíos, la secta de los fariseos, y aún así no conocer a Dios. De modo que él también necesitó revelación. Y por eso necesitamos hablar de estas dos revelaciones. Hay revelación general y hay revelación especial. Vamos a describirlas, cada una de ellas. La revelación general es la revelación que Dios ha hecho disponible a todo hombre sin distinción. Y ya hemos hablado de pasajes como Romanos 1, Salmo 19, pero vamos otra vez a hacer referencia a algunos de estos pasajes. En Romanos 1:19, por ejemplo, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esta revelación general se encuentra en la naturaleza, en la historia y en la conciencia del hombre. Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y luego también en Mateo 5:45, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, o sea, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces esta revelación general está al alcance. Como dice Romanos 10, que cita a Deuteronomio 30, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que Dios ha hecho conocer
al hombre. A través de la creación, a través de la naturaleza, a través de la historia, los hechos históricos, los acontecimientos mundiales, apuntan a ese Dios y, como ya dijimos, también la misma conciencia del hombre. Pero esta revelación general, vuelvo a enfatizar, conduce al teísmo, sí, pero es un teísmo naturalista, no es el teísmo bíblico que nosotros quisiéramos que todo el mundo llegue a tener, que es el que lleva a la salvación. Así que, como hemos dicho antes, alguien puede ser teísta, que es lo opuesto a ateo, pero no necesariamente ser salvo, como el caso de Pablo que acabamos de hablar. En cambio, la revelación especial es una revelación que Dios ha dado a conocer en ocasiones especiales a individuos o grupos de individuos, pueblos, personas, grupos de personas especiales. Y aunque estas revelaciones no han sido exclusivas solamente para esos individuos, pero son revelaciones milagrosas, son manifestaciones de Dios que no ocurren todos los días y que desafiaron y sobrepasaron las leyes de la naturaleza. La revelación que Dios ha hecho disponible a todo hombre es esta revelación siempre y cuando haya respondido el hombre a la revelación general. Por eso los escépticos y por eso los liberales no aceptan el elemento sobrenatural de muchos relatos bíblicos. No pueden entender y aceptar cómo es posible que Jonás haya estado en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, o cómo pudieron cruzar el Mar Rojo en seco el pueblo de Israel. Esas cosas no pasan todos los días. No, exactamente. Por eso se llama revelación especial. Y si la gente no puede aceptar primero las manifestaciones de Dios en la revelación general, no va a entender y no va a querer aceptar la revelación especial. Y como dije, estas revelaciones han ocurrido bajo circunstancias muy, muy singulares, muy especiales, y por eso digo, son milagrosas. Pero cuando una persona sí responde en forma positiva a la revelación general, está en una posición de aceptar la revelación especial y eso lo puede llevar a la salvación, y eso es por supuesto el deseo de Dios y es el deseo de nosotros los hijos de Dios para que otros conozcan así a Dios. Vamos a hablar un poquito más de la función. La función de la revelación general es dar a conocer a Dios en términos generales. Como ya vimos en Romanos 1 y Salmo 19 del 1 al 10. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Por medio de la naturaleza conocemos de Dios. De modo que esta revelación general exhibe la gracia de Dios. Como ya leímos en Romanos, ¿verdad? Que la gracia de Dios les es manifiesta. Y esto es para dar apoyo al teísmo. Pero cualquiera que rechace esta revelación, pues se va a condenar a sí mismo, porque como dice allí en Romanos 1, vamos a ver el versículo que sigue, el 20,
dice allí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y como ya leímos también en otra ocasión, Romanos 2 dice que sus conciencias los defienden o los acusan también. La revelación especial también da a conocer la naturaleza divina de nuestro Dios. El mundo entero, la creación entera, conoce de Dios, sabe de Dios, está consciente de Dios. Pero el hombre, el ser más inteligente sobre la tierra, es el único que, como dice Salmo 14.1 y 53.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero mire también aquí como dice Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Versículo que ya leímos también. Y la revelación general pues tiene este propósito, dar a conocer esta naturaleza divina de Dios, su bondad, su inteligencia. Aquí mismo en Hechos 17:29 leemos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios es muy superior a cualquier imagen, representación que se pueda hacer el hombre. Por eso Dios prohibió hacerse imágenes de Dios. Y entre paréntesis aquí, hermanos, mi convicción personal es que aún en los círculos cristianos, utilizar imágenes de Dios creo que viola el segundo mandamiento de no hacernos imágenes de Dios. Pero en fin, esa es mi convicción personal. Manifiesta su inteligencia y manifiesta que Él es un ser viviente. Como dice el versículo anterior aquí en Hechos 17, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Como hemos mencionado ya, ¿verdad? El hecho de que nosotros vivimos, nosotros existimos, el hecho de que razonamos, pensamos, como dijo Descartes, pienso, luego existo, también podemos decir, pienso, existo, por lo tanto Dios existe también. En cambio, la revelación especial, su función es exhibir la grandeza de Dios, sí, pero una manera contundente, una manera sobrenatural, como el cruce del Mar Rojo. Dice la Biblia que pasaron en seco. O sea que cuando las aguas se separaron, el pueblo de Israel podía agarrar puño de tierra y sentir los terrones de tierra como si nunca hubiera habido agua allí. Increíble. Podían ver el agua como un muro vertical a un lado y a otro. Podían quizás hasta atravesar su mano a través de ese muro de agua, meterla y sacarla y las aguas no caer, no desbordarse de esos límites que Dios había puesto. En fin, eso es la grandeza de Dios. También para demostrar su identidad. Recuerde cómo cada vez que Moisés se presentaba al faraón, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. ¿Quién es este Dios? Y para demostrar quién era
Dios, quien había enviado a Moisés, vino plaga tras plaga hasta que por fin ah, Faraón deja salir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. La revelación especial también se ha presentado cuando se va a anunciar un evento especial o una dispensación especial que está a punto de arrancar. Como por ejemplo el anuncio del nacimiento virginal de Cristo. Desde que Isaías lo anuncia, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y luego encontramos el cumplimiento de eso, por supuesto, en todo el Nuevo Testamento. Pero a mí me encanta Gálatas 4 y 5, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. También la revelación especial, Dios la quiso enviar para entregar un mensaje especial, como lo vemos en las teofanías, o también llamadas cristofanías. Teofanía quiere decir apariciones de Dios. Cristofanías es un poco más específico, en las que el Cristo del Nuevo Testamento aparece en el Nuevo Testamento y es conocido como el ángel de Jehová. Y hay varios eventos en el Antiguo Testamento, pero quiero ver solamente uno. En Jueces, capítulo 13, aquí encontramos el caso de Manoa y su esposa, ¿verdad? Cuando reciben el anuncio de que iba a nacer este increíble niño llamado Sansón. En el versículo 3 aparece el ángel y le dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Luego más adelante, versículos 16 al 18, le dice el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Esta es una cristofanía o teofanía, como lo quieran ver, cuando el ángel se presenta a Jacob, eso es otra ocasión, y tenemos otras más. Pero estas son revelaciones especiales porque no siempre se presenta así. Son ocasiones muy sobrenaturales, por eso dije hasta milagrosas. También la revelación especial se ha dado para dar autenticidad, para dar credibilidad a algún enviado de Dios, como por ejemplo a Moisés, con los milagros que hizo delante del faraón, con la vara, etcétera, o algún profeta en particular, o a Cristo mismo, o los apóstoles. Y por eso no necesitamos señales hoy de lenguas y señales de sanidad. No quiero decir que Dios no pueda sanar ahora, sino que Dios no tiene que manifestar señales de sanidad como en el tiempo de los apóstoles, porque en aquellos tiempos eran los signos de autenticidad, de tener la comisión divina para llevar el mensaje. Pero en aquellos tiempos era necesario y Dios lo usó como revelación especial. Y a fin de cuentas la revelación especial tiene como función acercar, atraer hacia Él a todo ser humano, como dice Juan 12:32.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y claro, hay algunas diferentes maneras de interpretar esto, como por ejemplo algunos piensan que se refiere a cuando ascendiera al cielo, otros piensan que es cuando fuere levantado de la tierra en la cruz, o ambas, muy bien pueden ser ambas. Sea como sea, fue una ocasión milagrosa, desde el hecho de que murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y esta es una revelación muy especial, un acontecimiento milagroso especial que tiene que ver con la salvación del hombre, con la intención, como dice ahí ese versículo, de atraer a todos hacia Cristo. Bien, ahora, esa es la función de las revelaciones, pero ¿cuál es el fin? Ahora, ¿qué encontramos en esta revelación? Y mucho de esto vamos a ver en los próximos módulos. Pero déjenme mencionar lo siguiente. Número uno, pues, el conocimiento de Dios. ¿Cómo es Dios realmente? Bueno, con este conocimiento, a través de la revelación, podemos saber que Dios tiene personalidad. Y la personalidad no consiste necesariamente en un cuerpo tangible, un cuerpo visible. La personalidad, y en eso están de acuerdo todos los filósofos, consiste en tener voluntad, intelecto y sensibilidad, o sea, emociones. Y en ese sentido, como hemos venido diciendo, es que el hombre fue hecho a imagen de Dios, no una imagen física. Y por eso también, aunque Dios no es un hombre como nosotros, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y además Dios es espíritu. El hombre sí fue creado a la imagen de Dios, y en la Biblia se utiliza un lenguaje antropomórfico para poder entender a Dios. Dice, por ejemplo, Schaeffer cita a Teodoro Mopsuesteno, que da esta ilustración. Cuando Dios creó al hombre, su obra final y culminante fue como si un rey, habiendo edificado una gran ciudad y habiéndola adornado con muchas y variadas obras, después de haberlo perfeccionado todo, ordenó que una grande y hermosa imagen de sí mismo fuese colocada en medio de la ciudad para así manifestar a aquel que construyó dicha ciudad. Hermosa ilustración. Así Dios puso al hombre en medio de la creación como su estatua, digámoslo así, para representar quién hizo tan magnífica obra. Entonces, por medio de la revelación vamos a conocer a Dios, vamos a entender su personalidad. Vamos a ver todo esto cuando estudiemos los atributos de Dios. Vamos a entender que Dios tiene atributos morales, tal como el hombre tiene atributos morales. Dios tiene atributos comunicables y no comunicables. De esos comunicables, Dios nos ha comunicado al hombre una semejanza en una medida menor esos atributos, mientras que los no comunicables, por supuesto, como omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, esos son no comunicables, el hombre no los tiene. Pero en este conocimiento de Dios vamos a conocer su personalidad, vamos a conocer su esencia. ¿Quién es Dios? Vemos, por ejemplo, en Éxodo 3:14, cuando Moisés pregunta, al estar poniendo trabas, excusas, de
que él no era nadie para ir al pueblo de Israel, para sacarlo de la tierra de Egipto. Entre las dudas, entre los obstáculos que tenía Moisés en su mente era, ¿quién es Dios? Y le pregunta al Señor, ¿quién eres? Para que cuando me pregunten quién te envió, les diga yo. Y respondió, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, en español no se alcanza a captar todo lo que este versículo está diciendo. Yo recuerdo en mi juventud, en mi niñez, leer este versículo pensando que qué manera tan brusca de hablar de Dios, de decir yo soy el que soy y no me preguntes más. No es eso lo que está diciendo. Lo que pasa es que el nombre de Dios, que es yo soy, es el verbo ser conjugado en primera persona. Y lo que aquí está diciendo es yo soy. Y en hebreos lee exactamente lo mismo, lo cual es bien difícil traducir al español. Probablemente se hubiera traducido mejor si dijera yo soy el yo soy, o yo soy el que tiene vida en sí mismo. Yo soy el que existe por sí mismo. Yo soy la esencia de la existencia, la esencia de la vida. En fin, la idea es que Dios en su nombre refleja quién es Él, refleja su esencia, la fuente de toda vida para todo lo que existe en la actualidad. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés, que el que es el ser, el que existe por sí mismo, el que no ha sido creado, el que da vida a toda criatura, es el que me envió a vosotros. Eso es lo que está detrás del nombre de Jehová. De modo que con la revelación Dios se da a conocer, vamos a conocer quién es Dios, vamos a conocer su esencia, vamos a conocer sus atributos, como Apocalipsis 15:4 que dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Por medio de la revelación de Dios vamos a conocer sus atributos. Y vamos a conocer las obras de Dios. Hay muchos pasajes que hablan de esto, pero déjenme escoger este. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora, la función última de la revelación especial es justificar o condenar al hombre. La justificación si uno responde positivamente, como dice Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero condenación si no responden positivamente, como ya leímos en Romanos 1:19, pero también en Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De modo que, hermanos, cuando la gente dice, y aquellos que nunca escucharon, aquellos que no conocen
a Dios. Aquellas civilizaciones retrógradas, atrasadas. ¿Cómo es justo que Dios las vaya a mandar al infierno si nunca escucharon de Cristo? Recuerde que Dios ha dado primero su revelación general y luego su revelación especial. Concluyo leyendo estos impactantes versículos de Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. A veces entra uno a un despacho, a una oficina, o a un consultorio y ve uno todos los títulos que ha ganado esa persona. Dios dice: alábese esto, el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Tú conoces a Dios? Los que te rodean conocen de Dios. Quizás conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Hermano, esta es nuestra responsabilidad, dar a conocer al yo soy, al único que tiene vida en sí mismo, al único que puede comunicar vida y vida en abundancia. Dios te bendiga.